Bienvenidos a la clase de técnicas de diagnóstico y cribado prenatal, área de la salud reproductiva del Departamento de Ginecología y Obstetricia. Mi nombre, Gonzalo Vázquez Palacio, coordinador de la Unidad de Genética Médica, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia. Para iniciar esta clase, remontémonos entonces al objetivo de esta charla. El objetivo último del diagnóstico y cribado prenatales es el de informar a las mujeres que están en embarazo y a las parejas sobre el riesgo y todas las condiciones que tienen el embarazo en el momento dado y todas las malformaciones congénitas que se pueden presentar. Dar una ayuda para la asesoría genética y ofrecer toda la información sobre los métodos para reducir todos los riesgos en este embarazo. El diagnóstico prenatal inicia en el año 1966, cuando Still y Breck hicieron sus primeros estudios tomando como base las células del líquido amniótico. Estos investigadores fueron capaces de cultivar in vitro los amniocitos y obtener de allí el estudio cromosómico de un feto. Posteriormente se realizaron cultivos celulares para el estudio de los cromosomas y todas las enfermedades metabólicas. En el 67, Jackson y Bitter propusieron que el tiempo óptimo para realizar una amniocentesis era la 16ª semana. ¿Qué tipos y elecciones de muestras se hacen para un estudio fetal? Para los estudios de diagnóstico prenatal se deben utilizar las siguientes muestras. Muestras de biopsia de trofoblasto, y esta se debe indicar entre la 12ª semana. Líquidos de líquido amniótico a partir de la 15ª semana y hasta el momento del parto. Y la sangre fetal a partir de la 22ª semana. Para el diagnóstico prenatal es una técnica que requiere un procedimiento invasivo. En este caso, una biopsia de vellosidades coriales o una amniocentesis. ¿Y cuál es el fin de estas pruebas? Obtener líquido amniótico para su posterior análisis. Entonces, el objetivo principal o final del diagnóstico prenatal es informar a las parejas sobre el riesgo de las malformaciones congénitas, enfermedades genéticas particulares en su descendencia y proporcionarles alternativas informadas sobre el modo y control de dichos riesgos prenatales. ¿Qué es una biopsia de vellosidad corial? Las vellosidades coriales se empiezan a estudiar entre los años 50 y los años 60. Se utilizó una técnica para el diagnóstico de la mola hidatidiforme. En 1968, Moore desarrolló la técnica para el estudio de células fetales, utilizando hasta la fecha estudios genéticos a partir de la mola hidatidiforme. Y luego se propone realizar este procedimiento a partir de la 10ª semana de gestación. ¿Cómo lo hacemos en el laboratorio entonces una biopsia de vellosidades coriánicas? Primero, de ginecología y obstetricia seleccionan la muestra respectiva, en este caso de la vellosidad corial. Se debe enviar en un medio apropiado, en este caso tenemos medios especializados como el RPM 1640, HAN F12. En ese medio o en solución salina se nos envía al laboratorio la muestra de vellosidad corial. Posteriormente, nosotros hacemos en el laboratorio, lavamos la muestra y hacemos una disección y separamos bien la vellosidad corial.
Posteriormente, entonces, preparamos todos los reactivos necesarios, los medios de cultivo, con suero fetal, todas las condiciones de pH y condiciones de temperatura, se ajustan y empezamos lo que se llama un cultivo en tubos especiales y cultivos en monocapa para que puedan crecer estas células de la vellosidad corial. Posteriormente de un tiempo de cultivo, entre 1 y 2 semanas, hacemos todo el proceso de fijación y de obtención de cromosomas. Se hace luego el análisis al microscopio, se toman las respectivas fotografías y por último obtenemos el respectivo cariotipo. En este caso podemos observar un cariotipo realizado a partir de vellosidades coriónicas y tenemos un cariotipo anormal, un cariotipo 47 XY más un cromosoma 18, es decir, una trisomía 18. ¿Cuáles son las complicaciones de hacer vellosidades coriónicas? Existe un riesgo de pérdida fetal que es siempre similar a la pérdida de el embrión y es igual al de que ocurre en amniocentesis, es más o menos 0.5%. Hay hematomas placentarios, hay desprendimiento corial. La calidad y la cantidad de metafases, cuando hacemos el estudio citogenético, puede ser muy deficiente, puede haber contaminación materna y otros de los inconvenientes es la baja resolución de los cromosomas que se obtienen por este método. Otro tipo de análisis muy conocido es entonces la amniocentesis. ¿En qué consiste una amniocentesis? En la introducción de una aguja en el saco amniótico y la extracción de una muestra del líquido amniótico por vía transabdominal mediante una jeringa. Lo normal, lo establecido para estudios de citogenética es entre 10 y 20 mililitros. El líquido amniótico sirve para estos estudios porque contiene células de origen fetal y que pueden ser cultivadas y por medio de estas células podemos hacer todas las técnicas que se requieran para estudios genéticos, desde citogenética para hacer un cariotipo o hacer la hibridización in situ fluorescente, que es el FISH, o hacer ya estudios de nueva generación, extraer DNA, hacer la técnica de microarreglos o hacer la genómica Next Generation, o sea, las nuevas técnicas de genómica, ya sea de exoma o exoma completo. Todas estas técnicas de biología molecular se hacen a partir de la extracción de DNA de estos amniocitos. Normalmente podemos obtener entonces líquido amniótico de la placenta, obtenemos el líquido amniótico de la cavidad amniótica y de la placenta obtenemos células de trofoblasto para hacer vellosidades coriales. Entonces, esas dos metodologías son las que utilizamos para hacer los estudios citogenéticos. Esto lo hace directamente el ginecobstetra, hace esta toma de la muestra y nos la envía a nuestro laboratorio. ¿Cuál es el procedimiento? Es similar al que hacemos para vellosidades coriales. Entonces, luego de obtenida la muestra en el Departamento de Ginecología y Obstetricia, nos envían con la respectiva rotulación, el consentimiento informado, nos envían la muestra a nuestro laboratorio. En nuestro laboratorio de genética tenemos todos los reactivos adecuados para cultivar células de líquido amniótico. Se hace el proceso, se siembra similar a lo que se hacía en vellosidades coriales. Dejamos entre 24 a 48 horas para que se fijen las células. Posteriormente se hacen unos lavados de medios y luego a los 7 días se hace la cosecha de esas células, obtenemos el respectivo cultivo, hacemos el análisis al microscopio de todas las metafases y al final
tenemos un resultado que es el cariotipo de este paciente o de este feto. En este caso podemos observar una trisomía 21, o sea, una niña con síndrome de Down. Una de las complicaciones cuando se trabaja con vellosidades coriales es lo que se llama mosaicismo confinado a la placenta. Sabemos por genética básica que un mosaicismo es cuando se presentan dos o más líneas celulares en un mismo individuo. Eso es lo que llamamos un mosaico. En lo que se refiere al mosaico confinado a la placenta, se define como la discrepancia que hay entre la constitución cromosómica de la placenta y el tejido embrionario fetal. En esta gráfica podemos observar las diferentes situaciones. En el cuadro A, en la figura A, vemos un feto que tiene células diploides en rojo, células anaploides en verde, y la placenta es igual, tiene células diploides en rojo y células aneuploides en verde. Si tomamos una muestra de vellosidad corial, el cariotipo que estamos obteniendo sería similar al del feto. En el segundo caso, en la figura B, vemos que el feto tiene solamente células diploides, las que están en rojo, y la placenta presenta células diploides y aneuploides. Si tomamos una muestra, entonces el diagnóstico que estamos haciendo de la vellosidad corial sería un mosaico y el cariotipo del feto sería diploide. En el tercer caso, tenemos la figura C, tenemos una placenta con células aneuploides y un feto con células diploides. Si tomamos la muestra de la placenta, el resultado de citogenética corresponde a un cariotipo anaploide. Y en el caso de la placenta, tiene células diploides, el feto tiene células diploides y aneuploides. Es decir, que dependiendo de cómo esté la constitución celular de la placenta, puede estar de acuerdo con la constitución cromosómica del feto o no. Esa es una de las dificultades y de los cuidados que hay que tener cuando se hacen vellosidades coriales para los estudios de citogenética. Con respecto a las técnicas que utilizamos para el diagnóstico prenatal, ya habíamos hablado de lo que es el cariotipo, hacer y obtener cromosomas, obtener el estudio cromosómico del feto mediante un cultivo celular, ya sea de fibroblastos o de líquido amniótico. Otra técnica más avanzada que se llama citogenética molecular y se conoce con el nombre de hibridización in situ por fluorescencia, es entonces la técnica que se puede ver en este video y la cual tiene como fundamentación el marcar regiones específicas de los cromosomas, debido a que nosotros conocemos las secuencias tanto del centrómero y de la región específica, en este caso, como podemos ver en la parte izquierda, sondas centroméricas para el cromosomas X y Y el 18. Entonces, por medio de la técnica del FIS y utilizando marcadores con fluorocromos específicos para esos cromosomas, podemos evitarnos hacer un cariotipo en los casos que no sea posible. El FIS entonces nos permite identificar los marcadores cromosómicos que estemos interesados. En estas dos gráficas donde se ve el FIS en interfase, porque generalmente se puede hacer ya sea en células interfaces como en células metafásicas, nos está indicando qué constitución cromosómica tiene ese feto. La primera gráfica tenemos un individuo XY con una trisomía 18 y cuando se hace el cariotipo podemos ver que corresponde al cariotipo de una trisomía 18. En el cuadro de abajo se hacen también
análisis de FIS para las trisomía 13 y 21. Entonces, en nuestro laboratorio y en diagnóstico prenatal se utiliza el FIS para trisomía 13, 18, 21, que son las principales, para el cromosoma X y el cromosoma Y. Esa es una de las situaciones importantes en el uso del FIS. ¿Qué ventajas tiene el FIS con respecto a la citogenética? Ventajas es que se puede hacer más rápido, no necesitamos que haya crecimiento celular porque no hay que hacer cultivos, se puede hacer en células interfásicas y obtener resultados a las 24 horas. ¿Cuáles son las desventajas? Que no podemos tener información de los demás cromosomas, como se puede ver en el cariotipo. Este es un FIS para los cromosomas 13 y 21. Los cromosomas 13 son los que están en azul o en verde, se ve, y los cromosomas 21 están en rojo. Dos señales rojas para el cromosoma 21, dos señales verdes o azules para el cromosoma 13. Con el desarrollo de la genética, a partir de los años 80, donde se empezó a disponer de los equipos de secuenciación de DNA, hoy día podemos hacer secuencias de DNA a partir de las células tanto de trofoblastos, de vellosidades coriales, o de líquido amniótico, los amniocitos, podemos extraer DNA. A partir de ese DNA podemos entonces hacer la técnica de análisis y secuenciación. Aquí en la gráfica podemos observar, esto es un equipo, es un analizador de DNA por electroforesis capilar, es un Navi 3500, están todos los reactivos, todo lo necesario, y lo que hacemos es, con ese DNA, podemos entonces diseñar primer específicos para las enfermedades que queramos identificar. Hacemos el corrido, se monta la técnica, se monta la práctica y más o menos en 2 o 3 días, ¿qué nos va a arrojar este análisis? Podemos analizar fragmentos de DNA que vayan entre 500 y 1000 pares de bases. Y podemos analizar entonces secuencias de nucleótidos para mirar y compararlos con un estándar normal. En la gráfica de la derecha podemos ver que es un exón 6 de un codón 188 GT que se cambia por una TAG. Ahí podemos observar muy claramente cómo hay 2 picos, eso así se analiza una mutación, un cambio de una citosina por una timina, o también una timina en el segundo cambio, una timina por una adenina. En los otros ejemplos hay diferentes mutaciones, pero al final, ¿qué es lo que nos muestra este cromatograma? Nos muestra alteraciones genéticas puntuales, o sea, cambios de nucleótidos. Entonces, por eso, esta es la primera técnica en el análisis de DNA. Y se utiliza entonces cuando sabemos específicamente cuáles son las regiones, qué mutaciones se podemos encontrar, y es el inicio de la medicina genómica a partir de DNA. A partir de los años del año 2000 se introducen otras nuevas técnicas que se llaman microarreglos. En el video se aprecia cuál es la metodología y cuál es la importancia para hacer esta técnica de microarreglos. New technologies are making remarkable progress in the diagnosis of fertility. The latest development that has been incorporated into the range of diagnostic techniques is called Array-CGH. This new genetic test allows us to analyze our cell's DNA to limits that years ago we would have considered pure science fiction. The human genome is made up of 46 chromosomes, 23 from the father and 23 from the mother. All of our organism's genetic information is stored in these chromosomes.
The excess or defect of any chromosome region may be responsible for certain diseases or fertility problems, such as implantation failure or recurrent miscarriages. Until now, the possibility of analyzing our genome was very limited. There were essentially two most commonly used techniques. FISH. The use of fluorescent probes allows us to analyze the presence or absence of a single chromosomal region, and the karyotype, which reveals the number and structure of the chromosomes. The array CGH is much more sensitive and efficient than the conventional karyotype and allows us to reach diagnostic levels that are 10 times higher than the karyotype. For example, we could say that the karyotype is the general map of our chromosomes, in which we can only see the highest mountains and the largest rivers, whereas the array CGH would act like a zoom that would greatly expand the resolution of our map so that the smaller mountains and rivers would become visible. This means that the chromosomal analysis through array CGH allows us to detect chromosomal abnormalities that would be imperceptible in the karyotype. The array CGH technique analyzes the complete genome of an individual looking for gains or losses of genetic material. In other words, the array CGH allows us to identify duplications or absences of small chromosomal regions that the karyotype is not able to detect. With an array CGH analysis, the DNA problem is marked in fluorescent green. In parallel, a DNA control without any chromosomal abnormality is marked in red. The mixture of the two fluorescent labels is hybridized against the DNA chip. This chip or array contains a collection of molecules of DNA that sweep the entire human genome. The result of hybridization is analyzed by a scanner. When the DNA content is normal, the scanner detects the color yellow, which is a combination of red and green. But if a certain chromosomal region is in excess or defect, the scanner will detect the color green or red, respectively. There are several applications to this technique. Pre-implantation diagnosis. To select the embryos that did not implant or cause a miscarriage in an IVF cycle due to alterations in the chromosomes. Prenatal diagnosis. To identify possible chromosomal alterations in fetuses in which anomalies were detected by ultrasound. And the complete molecular karyotype for couples with fertility problems due to unknown causes. Nowadays, the array CGH is a highly promising diagnostic and therapeutic tool, since it allows us to identify chromosomal alterations that could not be detected by other techniques. It is therefore offers solution to many couples that come to our clinic in their search for a healthy baby of their own. ¿En qué consiste los microarreglos? Entonces, también tenemos que partir de DNA, ya sea de vellosidades coriales o del líquido amniótico. Entonces, de esos amniocitos extraemos el DNA. La técnica hace una separación. Se tiene el DNA de la muestra, se tiene un DNA de referencia, se tienen unos marcadores que son unos citocromos, CY5 y CY3 para el DNA normal, el CY5 para el DNA problema. Viene todo un proceso de sondas, de hibridación, luego unos software, un análisis y al final obtenemos una pantalla, una imagen que nos muestran, son puntos rojos y verdes, dependiendo si hay ganancias o pérdidas. Entonces, los microarreglos tienen mayor resolución y nos permiten identificar si hay ganancias de DNA o pérdidas de DNA. A la derecha se puede ver un cromosoma y nos está mostrando que en este cromosoma donde está la señal roja, entonces hay una amplificación, hay una ganancia de esa secuencia de DNA. Y así eso nos lo va a indicar, nos lo va a mostrar en todo el cariotipo. Cada cromosoma es analizado individualmente y hace un registro de todo el cariotipo, de todos los cromosomas y nos saca toda la información general. Veamos un ejemplo práctico.
Para el diagnóstico prenatal de un clitoptoras congénito asociado con una trisomía de novo, una trisomía 12q21.2 terminal. El caso es de una mujer de 29 años remitida a terapia fetal a las 17 semanas de gestación debido a un hidrotórax bilateral en el feto. El cariotipo de los padres fue normal, la citogenética. Cuando se hizo el análisis por la técnica de microarreglos, podemos ver entonces que en el cromosoma 13, que es el derivado, hay una ganancia, se ve en la parte de arriba, en la banda 12P2, 13P13, ahí en ese sitio ocurrió una ganancia de material genético que no se podía detectar por medio de ni del FISH, ni porque no sabíamos por FISH, no sabíamos que existía eso. Entonces, para el FISH, nosotros tenemos que tener certeza que lo que buscamos es conocido para poder tener una sonda con un fluorocromo marcado. En este caso, el Arrays hizo el análisis, hizo toda la comparación de todos los cromosomas y en este cromosoma específico, en el cromosoma 12, encontró ese aumento de DNA y ahí se ve entonces ya en qué banda está ubicada esa alteración. Limitaciones de los microarreglos. Los microarreglos no detectan reordenamientos balanceados, o sea, es decir, no podemos, si hay una translocación balanceada entre el cromosoma 13, 15, el 20 y el 8, no se puede detectar por la técnica de microarreglos. Hay bajo nivel de mosaicismo en tejidos y fetos, o sea, cuando hay mosaicismos tampoco se puede detectar y no detecta triploidías. Con respecto al análisis de DNA genómico, o sea, venimos hablando de secuenciación por electroforesis capilar, luego microarreglos y se han desarrollado últimamente las técnicas de ADN genómico fetal para determinar entonces muchas enfermedades que están presentes no se podían diagnosticar por los medios existentes y que ha sido posible mediante la técnica de análisis de ADN fetal. ¿Qué logramos entonces con estas técnicas más modernas? Analizar mutaciones como veíamos con el equipo de electroforesis capilar, hacer pruebas específicas para genes o alelos, o sea, saber si es heterocigótico o monocigótico. Y lo último que se está haciendo en la ciencia es entonces secuenciación de exoma completo. El análisis de ADN de genomas fetales en la actualidad se disponen pruebas de clínicas prenatales con base en ADN, el cual nos puede dar información de más de 5.000 enfermedades genéticas causadas por mutaciones en más de 3.500 genes. O sea que de la prueba que se dispone hoy día por medio de análisis de ADN está permitiendo hacer un análisis más profundo y conocer mucho mejor todas las anormalidades genéticas que se presentan en los fetos. Las nuevas técnicas moleculares en diagnóstico prenatal se ha logrado debido al desarrollo de 4 áreas de investigación que tienen un auge importante en estos momentos y que están ayudando a la detección de anormalidades cromosómicas y moleculares prenatales. ¿Cuáles son? Primero, la confiabilidad y la seguridad de los procedimientos obstétricos para la toma de las muestras. El desarrollo de la ginecología y obstetricia, concomitante al desarrollo de todas las tecnologías presentes en el medio, han logrado que todos los procedimientos de intervención del feto sean mucho más rápidas y más seguras. Las preparaciones directas de cultivos celulares para la obtención de metafasis o análisis de DNA. Se han mejorado los medios de cultivo, los equipos, las metodologías. Entonces, la eficiencia en nuestros cultivos y en nuestros resultados son mucho más exitosas.
los métodos especializados para el análisis de cromosomas y de secuenciación del ADN. Entonces, existen más software, más métodos, más bases de datos para el análisis de estas alteraciones genéticas. Y el desarrollo de las nuevas técnicas genómicas, como son, entonces les decía ahora, los microarreglos, los arrays, la hibridización genómica comparativa y, por último, el secuenciamiento de exoma completo. ¿Qué es la secuenciación de exoma completo? Nosotros sabemos que nuestro genoma está compuesto por 3 por 10 a la 9 pares de bases, de nucleótidos, como se puede ver en la imagen, nucleótidos que son la base del DNA. Ese fue el resultado del proyecto Genoma Humano. Cuando yo quiero hacer una secuenciación de genoma completo, entonces tengo que tener en cuenta varios aspectos. Primero, miremos que con un cariotipo estándar, cuando tengo en esta imagen a la izquierda, tenemos entonces los cromosomas. Yo puedo detectar cromosomas, o sea, aneuploidías, pérdidas de cromosomas, triploidías, alteraciones cromosómicas muy grandes, de un número de bases mayor, y por medio de la prueba de microarrays, ya les decía que puedo obtener ganancias o pérdidas en todos los cromosomas mucho más específicas con una sensibilidad mucho mayor. Pero si por ninguno de esos dos métodos encuentro alguna alteración, hoy día se dispone de la secuencia de exoma completo, o lo que llamamos técnicas de nueva generación. Partamos en la primera opción. Yo quiero hacer el estudio del genoma completo. Recuerden, por genética básica, sabemos que un gen está conformado por un segmento de DNA que va de 5' a 3', y en esa región están intrones, que hacen parte estructural del gen, y hay exones. Si yo quiero entonces hacer una secuenciación completa, lo que hace la empresa o el sistema es, a partir de la muestra de DNA, me secuencia todos los nucleótidos que corresponden a regiones de intrones y exones. Es decir, me está entregando información de 3 por 10 a la 9 pares de bases, o sea, todo el genoma completo. Pero si yo puedo disminuir la información solicitando solamente en la secuenciación de los exones. Sabemos que los intrones tienen una función más estructural, hasta ahora no tienen mucha aplicabilidad en clínica, y sería entonces hacer un análisis de exones de todo el genoma, y eso me disminuiría el número de genes secuenciados y la información sería más fácil de analizar. Para el análisis de los datos de genómica, en este caso de exomas, se requiere la colaboración entonces, primero, de bioinformáticos, de genetistas, para interpretar la información, y estar en correlación con los clínicos, para que la información que se obtenga por medio de estas técnicas pueda ser útil, debido a que cuando llega la información puede haber muchas alteraciones que hasta la fecha no tengan una correlación con la patología clínica. Entonces corresponde tanto a los bioinformáticos, a los genetistas y a los clínicos seleccionar y ser capaz de correlacionar la clínica del feto con los análisis moleculares. Con respecto entonces al secuenciamiento de nueva generación de exoma y secuenciamiento completo, el secuenciamiento del exoma completo analiza tanto intrones como exones. Los intrones no presentan relevancia clínica, su costo es mucho más alto. Ahora hablamos más adelante de los costos de cada uno.
la interpretación de resultados es más compleja, puede detectar anormalidades entre el 20 y el 30% de los fetos, con anormalidades múltiples no identificadas por las pruebas estándar como cariotipo, microarreglos o ambos. Entonces, ventajas es que es mucho más fino, es más preciso y detecta alteraciones genéticas que no se podrían detectar por las otras técnicas. Estas nuevas técnicas moleculares tienen éxito. Para que tengan buen éxito depende de varias condiciones. Primero, debe haber un personal calificado, especializado en la toma de la muestra. Se debe tener recomendaciones específicas en el transporte de la muestra al laboratorio, en el cultivo de la muestra, dependiendo de la técnica que se quiera utilizar, en la estación de DNA, técnicas utilizadas para el análisis, qué técnicas utilizamos, si se va a hacer citogenética, FISH, o se va a hacer arrays, o si se va a enviar a hacer un estudio de exoma completo. Se necesita amplia experiencia de los profesionales y una buena interpretación de los resultados. Bien, eso es el desarrollo de la genética molecular hasta hace poco. Hace unos años se logra introducir otra nueva técnica que se está utilizando entonces inicialmente en el diagnóstico prenatal. Y eso se llama entonces, es la secuencia del genoma de un feto a partir del ADN materno, o sea, lo que llamamos ADN libre. Sabemos entonces, por los estudios científicos, que el genoma del no nacido puede encontrarse entero en la sangre de la madre, la cual presenta siempre la misma proporción. El 90% del ADN que contiene es de la madre y el 10% restante es del hijo. O sea, ya hoy día, a partir del plasma, podemos nosotros separar DNA fetal en un porcentaje del 10%. Ese DNA viene del feto. Además, hubo que contar con datos genéticos tanto del padre como de la madre, y solo a partir de toda esa información fue posible definir el genoma del hijo. O sea, utilizando una metodología similar a la que se utiliza con microsatélites para paternidad, se puede determinar realmente cuál es el DNA del padre, cuál es el DNA del hijo, y se puede rastrear el DNA del feto. Es entonces como aparece la nueva técnica de última generación, que es prueba prenatal no invasiva. Esa prueba prenatal no invasiva, entonces, permite también hacer análisis genético. Por ahora no se puede hacer sino para las trisomías, o sea, para el cromosoma 13, 18, 21, para cromosoma X y cromosoma Y. Existen pruebas como estas, que es un test no invasivo, y dice que una secuencia de última generación, lo que se llama un baby test, puede analizar la presencia de anomalías cromosómicas en el ADN de tu bebé a partir de una muestra de sangre materna sin riesgo para el embarazo. Entonces, esta es una de las nuevas condiciones por la cual se está prefiriendo esta técnica, porque es una técnica no invasiva. Durante el embarazo, fragmentos del ADN de tu bebé atraviesan la placenta, circulan por la sangre materna. Con las técnicas de secuenciamiento de genoma, en este caso un baby test, a partir de muestras sanguíneas examinamos el ADN fetal con la última tecnología de secuenciación masiva. El resultado es minucioso, analizado por expertos en genética, salud reproductiva, para determinar el riesgo de la posibilidad de una anomalía cromosómica. Es entonces saber que esta es una nueva metodología, ya en nuestro país está disponible. En estos momentos se toman las muestras, pero son enviadas al exterior. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Por ahora se está analizando nomás las aneuploidías y toploidías más comprometidas en malformaciones genéticas, trisomía 18, trisomía 21, trisomía 13, X y Y.
y también entonces tiene una capacidad de dar resultados más o menos en 10 días. O sea que es una técnica confiable para esas trisomías y es rápida. Las pruebas prenatales no invasivas, también conocida como detección prenatal no invasiva o NIPS, es una nueva prueba que utiliza ADN fetal circulante libre en células en el suero materno para detectar en el feto alteraciones cromosómicas más comunes. Entre ellas, trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13, monosomía del X. Bien. ¿Cuál es la base de esta técnica? Es entonces, está el líquido amniótico, está la placenta, esta es parte de esas células fetales, pasan al torrente sanguíneo y están libres en el plasma materno. Entonces, mediante una simple punción venosa podemos obtener, en este caso, plasma y de ahí hacer una concentración de esas células o de esos fragmentos, digamos así, son fragmentos de DNA fetal. Y como podemos observar en esta figura de secuenciación, se hacen esquemas similares a los de paternidad, se tienen el SNP, se tienen microsatélites y así se puede hacer la diferenciación de cuál es el genoma del feto, el genoma del padre, los haplotipos y determinar entonces que ese DNA sí proviene del feto en estudio y se pasa luego entonces a hacer todo el análisis, se manda a secuenciación, ese fragmento se manda a hacer la secuencia masiva de ese fragmento. Pero podemos entonces detectar inicialmente las trisomías, las aneuploidías. Con respecto a las consecuencias de ampliar el número y condiciones que estamos viendo para un análisis de ADN libre en células maternas, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para empezar a utilizar más de rutina y para que eso entre dentro de en las guías clínicas? Por ahora estas son pruebas de screening. Está entonces actividades como hay que tener en cuenta que estas técnicas, el valor predictivo positivo disminuye, la necesidad de las pruebas de invasión aumenta la necesidad de terminaciones innecesarias porque pueden haber resultados que no coincidan. Se requiere una amplia educación y asesoramiento a la gestante antes y después de las pruebas, dar un mejor uso de estas pruebas con el fin de evitar las pérdidas. Hay que tener argumentos actuales en contra, hay algunos argumentos en contra de estas pruebas. Dice, lo que se dice en este momento es que no hay unas pruebas suficientes de validación. O sea, toda técnica, toda prueba requiere una etapa de validación. En este momento se está en ese proceso. Estas pruebas no están dentro de las guías de manejo para estos pacientes. Y que en enfermedades donde hay baja prevalencia, los resultados pueden ser falsos positivos, no son inevitables y el valor predictivo podría ser muy bajo. Continuando entonces con la expansión de las pruebas prenatales no invasivas, dice, profundizar en el beneficio de estas pruebas reduce el número de mujeres sometidas a pruebas invasivas. O sea, ya es la parte positiva. Si se logra estandarizar y validar estas técnicas, van a ser menor el número de mujeres a las cuales se tenga que someter a pruebas invasivas. Incertidumbre sobre la prevalencia prenatal. Se pueden entonces ya mejorar y hacer mejores diagnósticos y tener mayores ventajas para la asesoría genética. Siempre se debe tener consentimiento informado. Hay que tener más familiaridad con las condiciones raras que presentan muy baja frecuencia para evitar los falsos positivos y familiaridad con las limitaciones de las pruebas. Y por último, resumiendo todas las pruebas, todo el análisis, miremos entonces lo que es el poder de resolución de las pruebas genéticas. Sabemos entonces en esta figura que
el genoma haploide, el proyecto de genoma nos dijo, el ser humano tiene 3 por 10 a la 9 pares de bases en la parte superior. Y eso equivale a tener 23.000 genes activos. Cuando nosotros analizamos, entonces, un cariotipo, miramos todos los cromosomas. Y es lo que llamamos un cariotipo estándar. Podemos analizar pérdidas de fragmentos o segmentos de cromosómicos que se encuentren entre 50 y 250.000 pares de bases. Si la pérdida es menor de eso, no hay mucha confiabilidad en la resolución de un cariotipo de 350 bandas, que es un cariotipo normal estándar. Cuando hacemos cariotipos con un bandeo de entre 450 a 500, un poquitico más grandes, se aumenta la resolución. Estas son las bandas de rutina para el diagnóstico prenatal. Podemos analizar alteraciones genéticas que van entre 5 y 15.000 pares de bandas. Pero 5 pares de bandas es muy poquito, es muy difícil, pero teóricamente se podría hacer. Y cuando hacemos cromosomas que llamamos de alta resolución obtenidos en prometafase, la resolución puede aumentar y podemos hacer análisis entre 1 y 3 millones de pares de bases. Eso se llama cromosomas de alta resolución. En síntesis, la citogenética nos permite determinar alteraciones cromosómicas entre 5 y 15.000 millones de pares de bases o entre 1 y 3 millones de pares de bases si hacemos citogenética de alta resolución. Cuando utilizamos el FIS, la habilización in situ fluorescente, o los microarreglos, podemos aumentar la capacidad de resolución. Ahí en ese caso podemos hacer análisis y detectar alteraciones genéticas que van entre 50 y 250.000 pares de bases. Y por último, cuando hacemos lo que se llama el secuenciamiento del genoma completo por nueva generación, entonces podemos identificar mutaciones de un solo par de bases en todo el genoma, de un solo nucleótido. ¿Cuál es la diferencia de la secuenciación masiva con la electroforesis capilar? La electroforesis capilar también nos puede detectar mutaciones de un nucleótido, pero es a partir de fragmentos muy pequeños. Se necesita hacer muchas PCR, muchas secuencias para poder tener todo el genoma completo. Cuando utilizamos las técnicas de Next Generation, o sea, genoma completo, se hace de una vez todo el genoma y podemos entonces hacer análisis de un solo nucleótido hasta 1.000 pares de bases. En estas técnicas entonces se encuentra todo lo que es exoma y la última técnica que es el DNA libre. Ahí viene el desarrollo de la genética aplicado al diagnóstico prenatal. Por último, entonces está la bibliografía para que puedan estudiar y mirar los conceptos y ampliar toda la información. Por último, quiero agradecer al Departamento de Ginecología y Obstetricia por empezar este nuevo programa, esta nueva actividad en la cual se hace la integración entre la clínica y la básica, es decir, los ginecostetras, todas las personas del Departamento de Ginecología y Obstetricia, en colaboración con los profesores de la unidad de genética médica, estamos haciendo la integración para lograr que nuestros estudiantes tengan una mayor comprensión de estos temas y poder sacar un mayor provecho y dar inicio a lo que se llama una nueva metodología de enseñanza donde se logre complementar la integración entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas. Muchas gracias.